Uno, vamos a empezar a admitir. Jueves 4 del 11. Buenas tardes a todos. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo anda gente? Gente linda, hermosa. Van entrando. Somos bastantes hoy. Hola, Olga. Hola. Dora, ¿cómo te va? María. Gonzalo. Presente ahí. Adriana. Juan. Buenas tardes. Eli. Bueno. ¿Cómo están todos? Lo primero que nada, bienvenidos. Segundo, para no cortar la Solange, en vez de hablar, pasen un mensaje por chat. Y ella en el momento que vea necesario o conveniente va a responder automáticamente, ¿sí? Es para hacerlo más llevadero todo. Primero. Segundo, todos tienen que tener un poco de Ethereum de gas, de testnet, digamos, para ir probando. Así que por favor con Solange se explique de dónde bajar la faucet. Todos tengan un poquito para poder hacer los contratos inteligentes que ella va a enseñar hoy, ¿sí? Bien. Voy a hacer una introducción muy rápida para no correr tiempo de Solange, que va a tener un día fantástico hoy, explicando. Recordemos que Ethereum es la segunda criptomoneda más importante, que es la que hace contratos inteligentes, ¿sí? Fundadores Vitalik Buterin, pero hubo otros fundadores que después se separaron de Ethereum y justamente desarrollaron otras criptomonedas como Polkadot, como Cardano, etc. O sea que justamente los fundadores de Ethereum fueron geniales, porque son los que más han influido en el ecosistema a nivel general de criptomonedas. Recordemos que Ethereum le está pasando, les digo muy rápido, pero ya en un momento lo expliqué o se lo voy a explicar de nuevo, pasó de la etapa de prueba de trabajo como Bitcoin, está pasando a Ethereum 2.0, que es prueba de participación o de staking, ¿sí? La gente que quiera participar como validadora tiene que aportar 32 Ethereum en este momento, que son más de $100.000, o sea que es un poquito inaccesible, ¿sí? De cualquier forma, hay otras monedas que también tienen staking, como Luna, que necesita $20 millones, o Polkadot $40 millones. O sea que lo de Ethereum, siendo la segunda, no es tanto comparativamente con otras. Cualquier pregunta que tengan, entonces, en vez de hacerlo hablando, háganlo por chat, y Solange va a explicárselo de forma perfecta. Le mando un abrazo a todos al empezar la clase. Solange, lo dejamos en tus manos, todo tuyo. Todo tuyo, Solange. Fíjate si podés compartir y listo. Te dejamos. Bien. Sí, vamos. Está bien, puedo compartir. Acá estamos. Solamente un minuto, tengo que cambiar mi pantalla. Ahora sí. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Y yo voy a hacer las explicaciones hoy, un poquito de Ethereum, pero más de RSK, porque vamos a hacer primero nuestro contrato inteligente en RSK. Y en la próxima clase vamos a hacer en Ethereum. Entonces, estoy invirtiendo la orden de las cosas, porque yo lo sé que ni todas las personas hoy tienen los Ethers para hacer los contratos en Girling, en la testnet de Ethereum. Entonces, podemos hacer primero en RSK, porque es más fácil hacer esta parte, y ustedes van a entender mejor todo, y después vamos a hacer en Ethereum. Entonces, solamente voy a hacer algunas explicaciones de Ethereum hoy, pero no te preocupes con los Ethers hoy. Vamos primero a hacer todo en RSK. Entonces, las explicaciones primero. Entonces, Ethereum, cuando ya conocen, ya saben de Bitcoin, y después de Bitcoin podemos decir que Ethereum es el segundo blockchain más importante. Podemos mirar isto por CoinMarketCap, por su valor de mercado, pero também por sua utilidade. Então, Ethereum foi criado em 2013 por Vitalik Buterin. Também é uma blockchain pública que se pode mirar as transações, mirar os bloques e ter uma cópia em tu computadora.
es totalmente descentralizada, pero la gran diferencia es la ejecución de los contratos inteligentes, que no podemos hacer en Bitcoin y podemos hacer en Ethereum. En Bitcoin, o que podemos hacer hay una lenguaje más básica llamada script, que podemos hacer alguna programación, como por ejemplo una billetera que tenga que tener más de una assinatura, o una transferencia de Bitcoin que só pueda realizarse después de un determinado tiempo, un año que sea. Y entonces es posible hacer este tipo de programación más simples, pero no es posible hacer una programación como de una computadora normal, que decimos que es Turing Complete. Entonces, Ethereum tiene en su programa de ejecución para crear los blocos, para hacer las validaciones, una máquina virtual Turing Complete. Hablamos mucho de EVM, que é Ethereum Virtual Machine, que é isto. E hablamos muito de outros blockchains que são compatíveis com o Ethereum. Então, decimos que são EVM compatible, então compatíveis com a máquina virtual de Ethereum. ¿Sí? Y lo más importante de los contratos inteligentes, então, relacionado a isso, é a criação de aplicações que são distribuídas e que podem ser executadas em las computadoras do mundo todo. Então, a definição de Ethereum, por seu próprio sítio, é que Ethereum é uma plataforma global de código aberto para aplicações descentralizadas e é a blockchain programável do mundo. É importante dizer, então, que o Ethereum permite escrever código, então, que controla o valor digital e funciona em la maneira que se programou, como já vimos isto antes. Então, não há possibilidade de censura, de fraude ou de interferência de terceiros, de intermediários, porque o código-fonte do contrato inteligente é imutável, como já vimos em nossa classe passada, e se pode acender-se, então, desde qualquer parte do mundo. E acá há algumas explicações que não vou fazer hoje, vou fazer de novo na próxima classe. Eu quero solamente acá, quero falar um pouquinho de seu criador, porque Vitalik Buterin primeiro esteve envolvido com o Bitcoin, porque foi um cofundador da Bitcoin Magazine em 2011, então está involucrado com o Bitcoin também, pero para ele, o Bitcoin necessitava uma linguagem para o desenvolvimento das aplicações, então para ser mais do que simplesmente as transferências de los Bitcoins. E estamos falando de consenso, e em Bitcoin não havia um consenso para cambiar o Bitcoin para ser uma coisa dessas. Então, criou sua própria cadena de blocos, seu próprio blockchain. E é importante dizer que Ethereum não é uma bifurcação do Bitcoin, é um novo desenvolvimento, desde zero. E também vou falar um pouquinho das diferenças de Bitcoin e Ethereum, porque isto também vai ser importante para RSK e para entender os conceitos. Então, o Ethereum ele se constrói sobre a inovação do Bitcoin, pero tiene suas diferenças. Ambos são dinheiro digital, que não necessitamos de provedores ou de bancos, pero Ethereum é programável e podemos usá-lo não solamente para o próprio Ether, que é sua criptomoeda, pero também para criar novos ativos digitais, como já falamos, que são os tokens, fungíveis ou infungíveis. E podemos dizer, então, que Ethereum é mais que pago. E é um mercado de serviços financeiros. Pode ser usado também para juegos, para aplicações, sem censura em suas informações. E quando falamos do blockchain, da diferença de Bitcoin e Ethereum, podemos dizer que o Bitcoin é o mecanismo para intercâmbio de valores
que é seguro e resistente à censura. Pero, por outro lado, quando falamos de Ethereum, estamos falando de uma computadora descentralizada global para criar e executar as aplicações através de la EVM, que já falei antes. E hablamos de transações, recuerdas que hablamos de los blocos de las transações. Quando estamos falando de Ethereum, as transações podem ser para transferir os Ethers, para publicar um contrato inteligente ou para interactuar com um contrato inteligente, ou seja, executar qualquer função em um contrato inteligente já publicado. Pero, quando hablamos de las criptomonedas, el Bitcoin es el intercambio de valor. Pero Ether es el combustible para la ejecución de los contratos inteligentes. Entonces, mira que por este lado, no hace tanto sentido que el Ether sea muy caro, porque el Ether es para ser usado por los contratos inteligentes, enquanto el Bitcoin es ser usado como valor. ¿Sí? Constantino, ¿puede mutear a Mirta, por favor? Y entonces, si el Ether sea muy caro, no es bueno para la ejecución de las aplicaciones de los contratos inteligentes. Entonces, hay una gran diferencia relacionada a eso, ¿sí? Y una cosa más, só los participantes para acá, está bien. Entonces, só voy a parar un minuto. Constantino, hay dos personas que no están muteadas y que hay un sonido de fondo. Una es Mirta, otra es Cristian. ¿Puede mutearlos, por favor? Sí, Cristian también no está muteado. Ahora sí. Mejor, muchas gracias. Entonces, quando é interessante entender as diferenças de exatamente o que estamos falando. Então, Ethereum não é a criptomoneda, Ethereum é o blockchain, é a infraestrutura, é a tecnologia, é onde temos as transações. Ether é a criptomoneda. Então, quando falamos de Bitcoin, Bitcoin é o blockchain e Bitcoin também é a criptomoneda. Pero en Ethereum no. Ethereum es el blockchain. Ether es la criptomoneda. Y el Bitcoin, pienso que ya miraron esto antes. Entonces, la menor unidad del Bitcoin es el Satoshi, que es la 8ª casa decimal del Bitcoin. Es su unidad más pequeña. Cuando estamos hablando de Ethereum, la unidad más pequeña es... tiene 18 casas decimais. Entonces, un Ether tiene 17 zeros ahí para ser la menor unidad, que es el Wei. Entonces, esto es importante para entender después las fees. Y esta es la arquitectura de un blockchain cuando estamos hablando de Ethereum y para entender dónde están los contratos inteligentes y qué pasa con esto. Entonces, abajo tenemos la parte del blockchain, que es la máquina virtual, y yo tengo acá, por ejemplo, dos nodos. Entonces, un nodo a la izquierda y otro nodo a la derecha, con la copia de los bloques. Cada uno de ellos tiene una ejecución también de un front-end, que puede ser centralizado o no, que puede estar en cualquier lugar. Y este front-end es que... hace la interacción con el browser. Entonces, estamos interactuando con una aplicación descentralizada que está en el browser y a través del código que puede ser centralizado o no, pero es un HTML o un JavaScript. Hay una conexión con el Web3.js, es una de las bibliotecas para hacer la conexión y la comunicación con el nodo, por este protocolo chamado RPC, e isto hace a comunicação com a máquina virtual. E o que estamos fazendo em um nodo é transmitido para todos os outros.
Y acá, para entender mejor cómo funciona una transacción, yo tengo, por ejemplo, una transacción que es asignada acá, y la transacción se va a través de un nodo. Entonces, tenemos que ter alguna conexión con el nodo. Generalmente son las aplicaciones descentralizadas que se comunican con tu billetera, y la billetera es que hace la comunicación con el nodo. La billetera envía la transacción y que aquí se pasa. Entonces, la transacción va para el nodo, y cuando llega al nodo, la transacción se queda en una parte chamada de mempool. Entonces, es como la piscina de transacciones, es una área de espera donde están todas las transacciones que necesitan ser validadas y agregadas en un bloque, ¿sí? Entonces, los mineradores eligen las transacciones por el gas, pela fee. Entonces, las transacciones que están pagando más gas son las que van primero para el bloque. Y después de esto, los mineradores juntan las transacciones, hacen la validación y crean un nuevo bloque que se va a agregar al bloque anterior y a cadena de bloques. Y aquí hay una pregunta, entonces, hablando de FIIs, tenemos las preguntas de Mary y de María Clara. Cuando estamos hablando de los FIIs en Bitcoin, ¿qué es lo FII en Bitcoin? Cuando enviamos una transacción en Bitcoin, tenemos que elegir una parte. Por ejemplo, yo tengo un Bitcoin. Yo quiero enviar 0.6 para Constantino, y las billeteras hacen esta parte para nosotros, pero si yo estoy programando esto, yo tengo que definir para quién va la diferencia, el troco. Entonces, si yo estoy enviando 0.6 para Constantino, tengo que enviar 0.4 para mí de vuelta, el troco. Si no hago esto, el minerador se queda con el troco, y es la fee del minerador. Pero yo no quiero enviar todo el troco para el minerador. Entonces, yo puedo definir 0.6 para Constantino, 0.399 para mí, y 0.001 es o que sobra, es el resto, es o que va para el minerador. Así se pasa en Bitcoin. Pero ¿cómo se pasa en Ethereum? En Ethereum hay una definición chamada gas price. Então, gas price, ele é como se fosse o preço del litro de combustível para usar em tu auto, ¿sí? E quando ejecutamos uma transação, que seja uma transação para transferir Ethers, ou para criar um smart contract, ou solamente para interactuar com um smart contract, cada transação usa uma quantidade de gas. Então, imagina que eu vivo em São Paulo e tenho que ir ao Rio de Janeiro. Quantos litros de gasolina vou usar para isto? Então, esta é a quantidade de gas. E se não me vou ao Rio de Janeiro, me vou a Salvador, na Bahia, então vou gastar mais gas do que para ir ao Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso é a quantidade de gas. A quantidade de gas é multiplicada por el preço del gas. E é isto que vou gastar para enviar minha transação para a rede. O que cambia todo o tempo em el blockchain de Ethereum é o preço de gas. Porque, principalmente depois das finanças descentralizadas, em finanças descentralizadas, imagina que as pessoas desejam que suas transações sejam validadas em el mesmo momento. Por exemplo, se eu estou fazendo uma conversão, eu tenho um swap, que decimos isto, né? Então, eu tenho Ethers e quero fazer uma conversão para ter DAI, que é uma criptomoeda estable. Aí a cotação do preço de Ether por o preço de DAI. Pero se passa 5 minutos, a cotação não é mais a mesma. Então, tenho que enviar a transação, e a transação tem que ser
validada e incluída em el bloco é o mais rápido possível. Por isso, as pessoas pagam mais caro. Então, as pessoas eligem um preço del gas o mais alto possível para o momento, para que sua transação seja validada primeiro. Pero isto causa uma inflação em el preço. E por isso que o preço del gas em Ethereum é tão caro. Porque quanto mais pessoas querem enviar transações, mais caro vão a pagar e o preço vai subir todo o tempo. Sim? Agora, é importante que normalmente o preço de gas é definido em la menor unidade del Ether, que é Wei. Então, falamos muito em gigawei para o Ethereum. Sim? Então, quando estamos falando de gas a medida é Ether. Então, para pagar o gas de uma transação, estamos pagando uma quantidade de Ethers, que normalmente é definida em Wei. É muito importante dizer isto, porque algumas pessoas fazem uma confusão de que EI é outra criptomoeda. Não, é Ether. É a menor unidade del Ether e é usada para definir os FIIs. ¿Está bem? Agora sim. Aqui, por exemplo, eu tenho duas datas diferentes. Esta é de novembro de 2020. Tenho acá que para hacer uma transação, o preço de gas está muito bem. Solamente 25 gigawei para hacer uma transação fast. Isto é maravilhoso. Pero, mira, em abril deste ano, para fazer uma transação em la mesma velocidade, são 325 gigawei a hora. Então, recuerdas? 25 para 325. E isto é a inflação e as taxas que eu estava falando. Agora, há pouco tempo, desde julho, houve uma alteração em Ethereum, que uma parte das FIIs agora são queimadas, então são destruídas, sim? Então, há uma parte que vai para o minerador, pero agora há outra parte que é destruída, que não existe mais, e isto faz com que tenhamos menos Ethers em circulação e com que o preço do Ether pode ser mais caro agora por isto, porque há menos Ethers em circulação. Pero não necessariamente isto foi bueno para bajar as taxas. As taxas estão caras em la mesma maneira. Depois podemos ver isto ao vivo, em vivo. Sim? Então, é isto. Não vamos criar a Ethereum hoje, vamos a criar na próxima classe. Então, vamos falar de RSK primeiro. Então, o que é RSK? Agora que já sabemos que é Ethereum e sabemos que é Bitcoin, então, RSK podemos dizer que é o melhor dos mundos, porque temos os mesmos contratos inteligentes de Ethereum. Como falei antes, é EVM compatible. Então, é compatível com a máquina virtual de Ethereum. Os mesmos smart contracts que eu posso publicar em Ethereum, puedo publicar em RSK. Pero RSK é validada pelos mesmos mineiros do Bitcoin. Uma parte dos mineiros de los Bitcoin, generalmente mais de 50% deles, também validam as transações de RSK. Então, podemos dizer que temos a segurança do Bitcoin. Incluso, puedo dizer que em algum momento até há mais mineradores de RSK do que de Ethereum, porque há mais mineradores de Bitcoin. Pero para entender melhor o que é a RSK é uma cadena lateral, ou seja, que sigue em paralelo ao Bitcoin, porque tem uma conexão com a cadena principal, que é a cadena do Bitcoin. Pero ao mesmo tempo que é uma cadena paralela, é uma blockchain independente. Então, genera seus próprios blocos. E a moneda nativa é que está vinculada ao valor da outra moneda, do blockchain. Então, temos o Bitcoin,
el BTC, y tenemos el RBTC, que es la moneda de la red RSK, que es 1 con el Bitcoin. Entonces, un BTC é igual a um RBTC. E é muito importante com o conceito de uma sidechain que essa paridade tem que ser bidirecional. Então, é um sistema que é reforçado por el protocolo, não por pessoas, e que permite intercambiar as moedas para os dois lados. Então, eu posso ter Bitcoin e me vou a RSK para fazer contratos inteligentes, e depois, em algum momento, tenho RBTCs e quero volver ao Bitcoin para ter Bitcoin de novo e fazer o que seja com Bitcoin, sim? E desta maneira não pode ter uma negociação de los preços, é sempre um para um. E, como disse antes, então, a RSK é uma sidechain do Bitcoin com a capacidade de executar os contratos inteligentes de Ethereum. La criptomoneda é a RBTC, então tudo isso já está dito. Então, vou aproveitar para responder a pergunta de um número, que não é uma pessoa, é um número, que é acerca da Binance Smart Chain. Então, ¿qué es la Binance Smart Chain? La Binance Smart Chain es otra cadena. ¿Es una sidechain del Bitcoin? No. ¿Es una sidechain de Ethereum? No. Es otro blockchain completamente independiente, pero que fue construido también con la capacidad de ejecutar los mismos smart contracts do Ethereum. O sea, es compatible con la máquina virtual del Ethereum, pero no hay ninguna ligación entre ellas. ¿Y por qué el gas es más barato? Porque no hay tanta descentralización. Entonces, en la Binance Smart Chain hay un número de validadores que son aprobados por Binance. Entonces, podemos decir que es centralizado porque hay una aprobación, hay Binance por esto, y son pocos mineradores, mucho menos mineradores que Ethereum o que RSK. E exatamente por ter poucos mineradores, eles podem fazer as transações mais rápidas, porque necessita de menos tempo para fazer a sincronia da rede. Então, o tempo de bloque da BSC é menor, sim? E é por isso que tudo é mais barato. E também podemos dizer, incluso comparar que o gas de la Binance Smart Chain es pago en BNB y el gas de Ethereum es pago en Ether, como ya decimos. Pero el BNB es 8 veces menos que el Ether, por ejemplo. Entonces, podemos decir esto también en relación al costo, pero el propio gas price, recuerda que el precio del litro de gasolina en Binance Smart Chain es más barato que es en Ethereum. Pero son cadenas completamente distintas. En total son 21 validadores nada más. O sea que es bastante más centralizado. ¿Qué? No Solamente entendí. 21 validadores tienen. Sí, exactamente. Muy poquitos. Sí, para Binance Smart Chain tenemos 21 mineradores. No estoy segura si es posible tener más o no. Puedo decir después. Pero o que importa es que son pocos mineradores y que costumamos decir que es una cadena centralizada. Entonces, y es el trilema que hablamos de la descentralización, que tenemos descentralización, seguridad o escalabilidad. Es muy difícil tener las tres cosas. Entonces, Binance Smart Chain no es tan descentralizada, pero tiene la escalabilidad. E volviendo acá, para entender melhor, me gusta de RSK ter esta imagem, que é o Bitcoin como o centro, que é a moneda principal, e RSK como se fosse uma segunda capa, que é todo o conceito de lógica de negócio que podemos ter com Bitcoin, basado em Bitcoin. E
Outra coisa interessante quando falamos de RSK é que o Bitcoin é a base. E temos, então, a camada da máquina virtual de RSK, onde executamos os mesmos smart contracts de Ethereum, pero, además de isso, também há uma infraestrutura que é construída por RSK, que há alguns produtos que se pode usar para ser pagos ou para fazer storage descentralizado ou para fazer nombres, resolução de nombres. Então, RSK também está construindo uma outra capa para ajudar a los desenvolvedores. Outra coisa, quando falamos de RSK, é interessante entender dos conceitos de o que é ser uma sidechain do Bitcoin. Então, eu vou falar destes dois conceitos. É o que é merged mining, e dois é o que é de two-way peg, que é a bridge, que é para vincular o valor ao Bitcoin. Então, o que é o merged mining? Como disse ao princípio, a blockchain RSK é minada simultaneamente com a blockchain do Bitcoin. São os mesmos mineradores. A transação, os mineradores executam um programa especial que pode receber as transações do Bitcoin e as transações de RSK e fazer a distinção entre uma e outra e saber como fazer a validação de uma ou de outra. Financeiramente, não há custo adicional para fazer a validação de RSK. Puedes dizer que há custo de la execução da máquina ou da concorrência com a transação de Bitcoin, mas não há custo específico para hacer a mineria de RSK. Ambas as redes usam o mesmo algoritmo de prova de trabalho, que é o Double SHA-256, sim, Bitcoin e RSK, e os grupos do Bitcoin têm uma referência ao bloco de RSK em las minerias. E isto hace com que a rede RSK tenha a segurança do Bitcoin, porque o hash de RSK está gravado em el blockchain do Bitcoin. Então, acá não sei se... se há uma animação, então, porque os mineradores recebem as transações e para o tempo de bloco do Bitcoin é, em média, cada 10 minutos. O tempo de bloco de RSK é 30 segundos. E os mineiros podem fazer as duas coisas. E isto que eu disse, então, os mineiros recebem as transações de los dos e há software especial em tu nodo que puedes identificar quando é de RSK e quando é do Bitcoin. E também eu disse isso, então os blocos se criam a cada 30 segundos. Então, para assegurar a execução dos contratos inteligentes, não faz sentido esperar 10 minutos para saber de contrato inteligente. Não é tão rápido quanto o Ethereum, que são em média 15 segundos, pero não são os 10 minutos do Bitcoin, sim? E, muito importante, que não estamos criando novas moedas neste processo. Então, o que passa com os mineradores? Qual é o sentido em minerar el RSK? Se ganha as fees, as taxas. Então, Bitcoin só existem em Bitcoin. Em RSK não são criados novos Bitcoins, pero os mineiros ganham as taxas por validar as transações, seja de executar contrato inteligente, ou de chamar uma função, ou de fazer uma transferência. E este é a recompensa. Então, são as tarifas da rede RSK. E isto está fazendo com a mesma potência de hash da mineria do Bitcoin. Se queres saber mais, depois vão ter acesso à apresentação, então podem mirar os links. O outro conceito importante é o two-way peg,
que es la manera, el lugar donde los bitcoins se quedan bloqueados para tener los RBTCs. Entonces, tenemos los bitcoins, y los bitcoins son bloqueados, locked acá en un punto de conjunto de las cadenas, y en este momento se puede usar lo RBTC. Entonces, acá hay una federación que hace la votación para decir si el Bitcoin que fue enviado es bueno, si no es un double spend, si no hay ningún problema, y si se puede ser liberado en la red de RSK, y después lo mismo para volver a la cadena original. Entonces, el two-way peg es el componente que conecta la red BTC y RSK, y es que permite entonces la transferencia del Bitcoin para a rede RSK. ¿Sí? Y para entender cómo esto funciona en detalle, imagina que envía el BTC a una dirección especial, los BTC se bloquean en esta red del Bitcoin, esto llamamos de peg-in, que los BTCs entonces se transforman en RBTC. Y en la red de RSK se usa como quieras, para hacer lo que quiera, y cuando quieres volver a ter Bitcoin, los RBTC se vuelven a convertir en Bitcoin, porque se va a enviar a un smart contract especial en la red de RBTC, de RSK. Sí, entonces acá hay una figura que no está acá. Y ¿qué tiene RSK a ver con Ethereum entonces? Es que la máquina virtual de RSK, la RVM, es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Entonces, usamos los mismos smart contracts y también muchas de las herramientas hechas para desarrolladores de Ethereum, como Remix, que vamos a usar hoy, Truffle Framework, outra herramienta de desenvolvimento. A biblioteca de OpenZeppelin é uma biblioteca com alguns smart contracts listos que são validados, que são mais seguros. Aí Explorer, aí provedor de bilheteiras, aí montão de coisas muito parecidas. Também em RSK, há o que decimos que é ecossistema para finanças descentralizadas, ou Open Finance, que já tem montão de bilheteiras, de aplicações descentralizadas para ser swap, para ser troca de tokens, plataformas para tudo, para stablecoins, para oracles, para staking. Então, está muito grande esse RSK, todo esse ecossistema. E agora sim, vamos fazer a parte prática de hoje. Vamos começar em RSK. E se tem perguntas, pode escrever suas perguntas agora em el chat. Tem 2 minutos para as perguntas. Não entendi a pergunta, Fernanda. Invertir em um outro, o que é um, o que é o outro? Não entendi a pergunta, Fernanda. Puedes escribir. Y yo voy a crear nuestro pad de hoy. Lightning. Lightning no trabaja en RSK. Entonces, Lightning es una... Lightning funciona en Bitcoin, pero Lightning no es un blockchain. Quando estamos usando Lightning, tiene Bitcoins que está enviando para uma rede que se pode fazer transações entre pessoas, pero tudo que se passa em Lightning não está registrado em blockchain. Solamente quando envia de novo para a rede de Bitcoin é que se vuelve a ter os registros em blockchain. Então, para usar Lightning, tem que haver mais confiança, porque não é blockchain. E todos puedes entrar agora em nosso pad e poner tu nombre abaixo del mío.
un nombre por línea. Y recuerdas que si quieres hacer una copia de esto, no recorte, no haga Ctrl X, solamente Ctrl C, no Ctrl X. Y que todas las personas pueden escribir al mismo tiempo. Entonces, mucho cuidado para no borrar las cosas de otras personas. Verónica, coloca su nombre en una línea como las otras personas y no en el chat, ¿sí? Mira que las personas están poniendo los nombres en las líneas. Este primer ejercicio de poner los nombres es muy importante porque vamos a hacer otros más complicados hoy. Entonces, tenemos que empezar con esto para entender el mecanismo de funcionamiento. Sí, y no vamos a hacer diseños, Sandra. No dibujos. No sé cómo apagar ahora. Muy bien. María Clarisa tiene que entrar en el enlace que yo puse acá y elige una línea y pon tu nombre. Recuerdas que tiene que estar en la computadora. No es posible hacer esto en tu teléfono, ¿sí? Si estás en el teléfono, solo vai a mirar la clase y hacer esto después. Hoy no tiene la... Sí. Muy bien. Voy a guardar un minutito más. Pronto. Ahora sí. Para las personas que tienen error, intenta a refrescar la página o es un problema de tu navegador. Estamos usando el Chrome o de tu internet que no está tan buena. Puede ser esto. Pero puedes intentar hacer después si tiene problemas. Entonces, muy bien, ya tenemos algunos nombres. Hoy vamos a usar la rede de RSK, como lo dije antes. Entonces, vamos a usar la Academia de RSK, que yo creé al principio del año. Entonces, todos van a entrar acá, ya en español. Sí, entonces, todos pueden entrar acá. Hay una cosa que yo quiero hacer. Anotación, ainda tem pontinho aqui. Pronto, agora sim. Y vamos acá. Después de estar acá, la primera cosa que vamos a hacer todos es el login. Porque con esto vamos a hacer la configuración
de nuestro MetaMask para usar acá. Entonces, ao hacer el login, yo voy a elegir MetaMask. Y entonces, login, MetaMask. Aí, no Connect with MetaMask, Next. E Connect. Después disto, no hay la red de RSK en mi MetaMask. Entonces, yo voy a elegir la conexión con RSK Testnet. Entonces, aquí, RSK Testnet. En este momento, el sitio de Academy va a intentar adicionar la red de RSK en mi MetaMask. Entonces, yo estoy escribiendo para después poner para tú. Va a hacer la aprobación. Entonces, voy a clicar en Approve. Y después voy a clicar en Switch Network. ¿Sí? Entonces, acá, Switch Network. Entonces, acá estoy. Voy a poner las instrucciones para ustedes. Entonces, estas son las instrucciones, ¿sí? Y después de esto, puedes mirar que hay un símbolo aquí. Entonces, acá es mi cuenta. Entonces, mi cuenta termina con 78. Voy a mirar acá. Sí, got it. Mi cuenta termina con 8278. 8278. Sí, entonces esta es mi cuenta. Está todo listo aquí. Entonces, hicimos el login. Y con esto, si voy al MetaMask ahora, puedes mirar que tiene una nueva red en la lista, que es la RSK Testnet. Entonces, tenemos que tener esta red. Y para mirar dónde estamos, acá en la parte de las billeteras de este curso, yo usé otra billetera, yo usé Nifty, pero hicimos esta parte de la conexión. Ahora, o que vamos a hacer es el faucet. ¿Recuerdas que faucet? ¿Recuerdas que el faucet de Ether es un poquito diferente? Este es más fácil. Entonces, después puede leer esta parte. Y me voy al faucet, que es este. Entonces, ¿qué pasa en el faucet? Yo voy a poner mi dirección y resolver el CAPTCHA. Entonces, voy a copiar mi dirección. Acá está. Poner acá. Y resolver el CAPTCHA. Está muy difícil. No. Este está bien para mí. Acho que está bien. Sí. Y mira que las transacciones en la red de RSK son 30 segundos, entonces esta es la media para tener los RBTCs. El link del faucet está acá.
línea 54. Olga, línea 54. Muy bien. Ah, ya tengo acá mis éteres. Não são éteres, são RBTCs. Pero mira aqui, eu sei que tenho RBTCs de teste. Mira 0.05 RBTCs. Então, isto. Vou aguardar um pouco mais. E aí eu vou poner uma pergunta. E vão contestar para mim. Então, pode poner tu nome e se está listo acá. Muy bien. Entonces voy a aguardar un poquito para mirar las personas. Alejandra, intenta hacer otro captcha. Si no consegue uno, hace un reload y cambia para otro. Yo troqué 3 veces porque no estaba bien para mí. Entonces, voy a hacer de nuevo esta parte, ¿sí? Entonces, no puedo hacer todo, porque una parte puedo. Entonces, primero, hicieron la conexión de tu MetaMask con la academia, ¿sí? Entonces, botón de login y seguir los pasos en el MetaMask. Después, entonces, estamos en el faucet. E ó, uma persona recortou o faucet. Então, não use Ctrl X. No Ctrl X, não recorte as coisas. ¿Sí? Tiene solamente que copiar, no recortar. Eu puse de novo o faucet. Então, vas ao faucet e cola sua direção. Resolve o captcha. Se está difícil, cambia. ¿Sí? Para tener tus RBTCs. La dirección saca ahí del MetaMask, ¿verdad? No entendí. La dirección saca del MetaMask. Ahí Sí, ya aprendemos esto en la clase pasada. La dirección es la que tiene en MetaMask. No está, Pablo, no está pidiendo contraseña para hacer la vinculación, está pidiendo la contraseña porque tu MetaMask está bloqueado. La contraseña tú eligió en la clase pasada. Si no la sabe, usa las 12 palabras. Acá el logo, cada uno tiene una imagen diferente, ¿sí? Para Fabi, todos tenemos imágenes diferentes porque son cuentas diferentes. Me da error en la cuenta cuando le doy OK. O sea, el captcha lo corto, lo pego bien, lo escribo bien, mejor dicho. Copió la cuenta errada, tiene que copiar de nuevo. Bueno. Si quieres copiar acá, yo puedo mirar tu cuenta. Copia acá en el chat. Pon tu nombre y tu cuenta. Bueno.
Listo, me dice que ya se usó. Pienso que solamente estas personas tienen RBTC y las otras. Patricia, no hay que poner dominio. Mira, se va a lo faucet de la línea 56 y pon tu dirección. Entonces, Alejandra, voy a hacer para tú. Vamos a mirar. Entonces, tu dirección. Resolver el CAPTCHA. Voy a cambiar. Acá está fácil para mí. Y está haciendo. Entonces, hay que esperar. No intenta hacer de nuevo porque solo se puede hacer una vez al día. Pero yo hice para tú, Alejandra. Entonces, después de esto vas a tener tus RBTCs. Y Patricia, sí, está en la red RSK Testnet, está correcto. No tiene que cambiar más nada. Esta parte fue cambiada cuando hicimos el login en la academia. Y yo voy a esperar esto porque yo quiero mostrar la transacción de Alejandra, porque podemos mirar, es blockchain, recuerda que es descentralizado y que es público. Entonces, yo puedo mirar el saldo de la cuenta de Alejandra después de esto. Sí, acá es el hash. Entonces, mira aquí, esta transacción, yo voy acá. Esta transacción que fue para la billetera de Alejandra, Alejandra recibió 0.05 RBTCs. ¿Sí? Cualquier persona puede mirar esto. Víctor, só voy a hacer si tú no lograste hacer tuyo. Intenta hacer sozinho. Ay, qué bueno. Y Alejandra dijo que ya puede mirar que tiene los RBTCs. Muy bien. Y las otras personas consiguieron hacer, tienen RBTC, pon tu nombre acá para mirar cómo estamos las personas, porque acá tenemos un montón de nombres y acá no. Entonces, pienso que tenemos más personas para hacer esto, ¿no? Marcela, error, ¿dónde? ¿Cuál es el error? Entonces, ¿dónde es el error? Sí, pero entonces, porque las personas que no pueden hacer el login, probablemente tienen que primero poner su contraseña acá para empezar. Por ejemplo, si mi cuenta está así, yo tengo primero que hacer el login. Y después de eso voy a hacer el login acá. ¿Está bien? No, como decimos antes, es para hacer, no hay como hacer la publicación de Smart Contracts en el celular. Esto es para hacer en la computadora. Si no estás en la computadora ahora, puedes intentar hacer después. Pero esto es imposible hacer del celular. Sandra precisa decir qué pasa, porque no se sabe por qué no puedo hacer, no puede hacer. Entonces, vamos ahora a hacer la próxima parte. Para las personas que no hicieron todo ahora, no tiene problema. Puedes intentar hacer después con las grabaciones. Y en la próxima clase podemos mirar todo. Patricia está preguntando cómo puede mirar la transacción. Por ejemplo, yo voy a poner acá.
el Explorer. Entonces, esto es un otro punto importante. Si quieres mirar tu transacción, vas a RSK Explorer, que es este. Entonces, solamente este. Y yo quiero mirar las transacciones para mi billetera, por ejemplo. Entonces, yo voy a copiar la dirección de mi billetera y voy a poner acá para hacer una búsqueda. Y esta es mi cuenta y podemos mirar que esta dirección envió 0.05 RBTCs para mi dirección. Entonces, acá está la transacción. Si yo clicar en la transacción, el hash de la transacción, voy a mirar la transacción. Entonces, es esto. ¿Sí? Y ahora, vamos, tal vez no vamos a lograr hacer todo hoy. Vamos a empezar a hacer las cosas en el Remix. Vamos a conocer Remix para la próxima clase hacer la publicación del Smart Content. Yo voy a hacer un Smart Content hoy, pero pienso que no tenemos tiempo de todos hacermos juntos, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer para todos, pero yo voy a hacer hoy porque es un ejercicio para tú intentar hacer esto solo, ¿sí? Entonces, ahora, para hacer la publicación del Smart Content, vamos a usar el Remix. Y acá en la academia, vamos a usar esta parte que está acá del Smart Content. Entonces, yo estoy acá, Remix. Puedes después leer todo esto porque va a ayudarlo. Entonces, este es Remix. Entonces, ¿qué es Remix? Remix es una herramienta online que nos ayuda a hacer la publicación de contratos inteligentes o interactuar con los contratos inteligentes. Entonces, acá puedes mirar que yo tengo ya listo algunos contratos inteligentes que yo hice para otras cosas y vamos a hacer un contrato inteligente con nuestro nombre. Entonces, la idea es grabar nuestro nombre para quedarse siempre en el blockchain. Mucho cuidado, si no quieres tu nombre en blockchain, ponga otro. Ponga Mickey Mouse, ponga lo que quieras. Pero estamos grabando un nombre para siempre en el blockchain. Queda para toda la vida eso, ¿eh? Sí, exactamente. Hay Remix seguro también, no hay problema, porque yo sé que terán problemas con esto, entonces intente entrar este. É que para algumas coisas era melhor o outro. Então, pronto. É a primeira vez que eu entro neste, mira. Então, eu vou aceitar ou não, eu vou aceitar. Este é o novo remix. Vamos passar por tudo isto. Então, next. Compiler. Então, compiler é o que vas a compilar o compilador para hacer a publicação do Smart Content. E acá hacemos a publicação. Então, é isto que vamos fazer. Então, pronto. Del princípio. Então, vamos a criar um novo contrato inteligente acá. E eu vou, as pessoas borraram o que estava acá. Alguma pessoa, por favor, escriba Ctrl Z e devolve as coisas. Ctrl Z agora. Quem retirou, quem borrou as coisas de acá, alguma pessoa hice um Ctrl X. Então, hace um Ctrl Z agora, por favor. Vamos, Ctrl Z. Víctor, mira, se fue tú. A ver, ahí me fijo. Ctrl Z. Hagan un Control C ahí. Ctrl Z.
Não, não C. Z, Control- para voltar o que estava nas cores que estava. Se Ok. fizer um Ctrl C, não vuelve as mesmas colores. Claro. No escriba outra coisa agora, solamente Ctrl Z. Control Z. Z, isso, muy bien. Obrigada. Muchas gracias. Nada, então não sabemos quem borrou as coisas. Bueno, hay que tener cuidado com isto, porque está borrado. E agora, como hacer? Tenho que hacer tudo de novo. Sim, as pessoas não podem mirar depois. Então, cuidado com este tipo de coisa. É para todas as pessoas isto. Sim, então, acá teníamos o Explorer antes. Vamos fazer de novo. Sim, ó, uma pessoa volviu solamente isto, pero havia outras coisas acá. Tá? Então, depois disto, então, eu seguro que eu puse este enlace, que era para que tu pudesse estudar isto, e agora sim, estamos com o remix. Está bem? Muito bem. Então, vamos ao remix e vamos a criar um novo arquivo acá. Eu estou seguindo as instruções desta classe. Então, se não puedes fazer agora, puedes ler depois e seguir as instruções depois. Então, estamos acá. Muito bem. Então, vamos a criar um Smart Content com tu nome. Primeiro, vamos fazer esta parte acá. Então, haz clique em el Create a New File e o nome de tu arquivo é este. Sim? Então, acá. Não quero números acá. Então, estamos fazendo esta parte. Está bem? Eu vou fazer, então. Então, estou em Remix. Este é o símbolo para criar um novo arquivo. E name.sol. Acá está. Mira que meu arquivo está, não há nada. Então, que vou pôr em meu arquivo? Acá está o exemplo que eu vou usar. Então, há um botão acá para fazer a cópia, pero eu vou pôr em nosso pad. Então, acá está. Então, este é nosso arquivo. Vas a copiar e pegar a parte que estás al medio, ¿sí? De la línea 108 a la línea 123. ¿Está bien? Entonces, este es nuestro Smart Content. ¿Y qué tiene acá en nuestro Smart Content? Entonces, yo voy a explicar o que é isto. Então, a primeira linha que estamos falando de uma licença, Remix pide para que nós ponemos um identificador de licença. Então, a licença MIT é um tipo de licença open source. Podemos copiar sem problemas isso e usar sem nenhum problema de licenciamento. Depois, a palavra pragma é para definir a linguagem que estamos utilizando e a versão da linguagem. Então, eu estou usando a linguagem Solidity, que é, então, a linguagem para a criação de Smart Content, em la versão 0.8.1. Depois,
tenemos la palabra contract para definir qué es un smart contract. Acá es el nombre de mi smart contract. Y todo que está adentro de las chaves es mi smart contract. Entonces, de una clave a la otra clave es mi smart contract. Muy bien. ¿Qué tenemos en nuestro smart contract? Yo tengo dos variables. Entonces, imagina que una variable es una caja, es un compartimento para guardar una información. Yo tengo una variable del tipo string. Puedo escribir cualquier cosa, guardar cualquier cosa en esta variable. Y yo estoy diciendo que es una variable privada, entonces que solo podemos mirar dentro del smart contract. El nombre de esta variable también es name, pero es name pequeño, ¿sí? No mayúsculas. Yo tengo también otra variable que es del tipo enderezo, una dirección, como la dirección que tenemos de nuestras billeteras. Entonces, es un tipo especial. Esta variable es pública, entonces cualquier persona después puede hacer una consulta y mirar el valor de este enderezo. Y yo estoy guardando la dirección de la persona que está haciendo la publicación del smart contract. Entonces, es el owner. ¿Sí? Luego tengo el constructor. Entonces, el constructor es una función que solamente es ejecutada en el momento de la creación del smart contract. Entonces, el momento que estamos haciendo el deploy, grabando el smart contract en el blockchain, estamos ejecutando también esta función del constructor. Y nuestro constructor tiene, entonces, define el owner, que es la dirección que está enviando la transacción para el blockchain, y el nombre que acá vas a cambiar por tu nombre. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el cambio? En la línea 10. ¿Sí? La línea 10. Acá está. E mira aqui, então, name igual a Solange Gueiros agora. Además a esto, tengo una función getName que es para poder mirar el nombre que se queda acá, porque el nombre recuerda que es privado. Entonces, yo creé una función para mirar el nombre que está en la caja privada, que es una variable que solamente se mira dentro del smart contract, pero yo tengo una función para mirar a cualquier persona después. Este es mi primer smart contract. Si no pudiste hacer todo ahora, no hay problema. Vamos en la próxima clase a hacer otro muy parecido y vamos a hacer también en la red de Ethereum. Pero es importante entender los conceptos ahora. Alejandra, puedes poner cualquier cosa acá, letras, números, no es bueno poner símbolos, pero en string podemos escribir cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo se guarda? No entendí. ¿Cómo se guarda, digo? No entendí. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo así? Como se guarda o quê? Assim, o smart contract, a variável, não sei o que está querendo dizer. Y queda grabado automáticamente, debe querer preguntar. O hay que apretar algún botón más. Não, não cheguei nesta parte, solamente estou explicando o smart contract.
Ah, sí, entonces vamos al próximo paso, sí. No, vamos a hacer la publicación, no hicimos todavía, ¿sí? Entonces, acá está mi Smart Content. El próximo paso ahora es hacer la compilación. Entonces, se va al tercero botón y para mí está seleccionado el autocompile. Entonces, ya está compilado el mío. Pero si tú no estás, haz clic en Compile o hace clic también en Autocompile para que esto se quede listo. Que es esta parte. Entonces vamos a hacer esta parte. Muy bien. Después de esto, vamos entonces ahora sí hacer la grabación, que es el deploy en el blockchain, que es en el cuarto botón. Perdón, ¿puede repetir lo anterior que justo cambié de pantalla y no vi? ¿Dónde tocó para que salga eso al costado? Al tercer botón, entonces tercer botón, haz clic en Compile name.sol. Y hay que tener un botoncito verde acá que dije que está con suceso. Y después entonces vamos a hacer la publicación, pero vamos a hacer directamente la publicación en la testnet. Que es esto. Entonces, para hacer la publicación, vamos a hacer esta parte. Que es el cuarto botón, Deploy and Run Transactions. Entonces, me voy a Deploy and Run Transactions. Y acá es muy importante, yo tengo que cambiar el environment. No está listo esto, ¿eh? Acá. Entonces, seleccionar la opción Injected Web3 in Environment. Entonces, ¿dónde está esto? Acá estoy, Environment. Mira que tiene un JavaScript VM. Yo voy a cambiar para Injected Web3. Cuando estoy haciendo esto, mi MetaMask va a solicitar una conexión. Entonces, voy a probar esta conexión. ¿Sí? Y solamente en este momento es que estoy haciendo la conexión del Remix con mi MetaMask. Entonces, Entonces, Injected Web3, es mejor escribir, por favor. Injected Web3, ahora, mira que cuando elegí Injected Web3, hace la solicitación para hacer mi conexión con MetaMask. Entonces, yo voy a clicar en Next y Connect. Ahora sí, yo puedo mirar acá, está pequeño, pero abajo de Injected Web3 yo tengo el Custom 31 Network, que es la red de test de RSK. También puedo mirar acá en MetaMask que hay un Connected, entonces estoy conectada a la red, ¿sí? Si tiene alguna duda, pon en el chat, por favor. Otra cosa que puedes mirar para estar seguro de que está conectado a la red correcta, mira que acá está tu cuenta, es tu dirección en account, y que tiene 0.05 Ethers, que no es Ether, es RBTC, pero para Remix todo es Ether, porque no hace la diferencia. Esta es una herramienta criada para el blockchain Ethereum. Y la última cosa, entonces, que vamos a hacer después de todo eso, es clicar en el botón Deploy. Entonces, yo voy a poner la última instrucción. Entonces, en Remix, haz clic en el botón Deploy. Entonces, voy a hacerlo. Puedes mirar acá.
deploy. En este momento tengo que hacer la aprobación de la transacción en el MetaMask, entonces tengo que autorizar MetaMask para gastar mis Ethers para hacer el deploy del Smart Contract. Confirmar. Y aguardar 30 segundos más o menos. Podemos mirar acá que la transacción está pendiente. Entonces vamos a aguardar un poquito más. Si hay alguna duda, puedes poner acá en el chat. Yo estoy mirando el chat. Yo puedo mirar la transacción también en el Explorer, no está lista, pero si yo clico en la transacción, hay una seta para mirar la transacción acá. También puedo mirar que está pendiente. Yo voy a volver acá. Oh, está quedando mucho tiempo hoy. Tal vez porque todos estamos intentando hacer esto al mismo tiempo. Es una red de pruebas, entonces. Sí, demora un poquito, pero está lindo, es interesantísimo poder hacer esto. Sí, entonces, mira que cualquier persona puede crear su primer contrato inteligente y entender esto no solamente mirando las diapositivas, pero hacer la práctica. Esto es muy importante para los estudiantes. Ahora sí, mira que mi contrato está listo. Después que mi contrato está listo, si yo volver a Remix, abajo hay una parte llamada Deployed Contracts. Yo voy a copiar acá solamente para facilitar tu vida. Que es esto aquí. Entonces, no es más esto. Acá. Entonces, acá yo tengo Deployed Contracts y acá está Name, es mi Smart Contract. Y cada contrato inteligente que publicamos en la red tiene su propia dirección. Entonces, acá está la dirección de mi Smart Contract. Y yo puedo mirar que el owner es mi billetera. Y si yo clicar en Get Name, vas a volver el nombre que yo grabé en el blockchain, que es mi nombre, que es Solange Gueiros. Yo voy a copiar la dirección de mi Smart Contract, entonces al lado del name, haz un botón para hacer la copia. Y vamos todos ahora a poner esto acá. Entonces vas a poner tu nombre y la dirección de tu Smart Contract. Entonces, yo voy a repetir esta parte. Entonces, ¿qué hicimos ahora? ¿Sí? Acá está mi Smart Contract. Então, a primeira coisa a hacer, entonces, yo estaba acá, donde está mi Smart Contract. Entonces, yo voy al tercer icono, acá, 1, 2, 3, y hacer clic en Compile, name.sol, para tener el símbolo verde acá que dice que la compilación está successful, o sea, que está compilado. Después voy al cuarto botón, que es Deploy and Run Transactions. Voy a cambiar el environment, que estaba JavaScript VM, cambia a Injected Web 3. En este momento, MetaMask vas abrir una ventana emergente y tiene que aprobar esto. Y ahí no puedo hacer de nuevo, ¿sí? Entonces, tiene que hacer la aprobación en MetaMask y después de la aprobación vas a mirar que acá está tu cuenta y que acá está su saldo en RBTC 0.05
Para mí no es más esto porque yo hice la publicación del Smart Content. Después que está en tu cuenta, entonces acá está seleccionado el Content Name, porque solamente tenemos esto, y hace clic en el botón Deploy. ¿Sí? Después vas a esperar quedarse un tiempo hasta que tiene abajo el Smart Contract Name na parte de Deployed Contracts y se hace la expansión, puedes mirar tu nombre y mirar tú es el dueño de tu Smart Contract. Vas a copiar la dirección de tu Smart Contract acá. Entonces copia y puedes colar acá en el chat. Pablo, si no logró hacer la compilación, es porque el Smart Contact no está bueno. Puede ser que no tiene alguna parte, que alguna cosa hace falta en tu Smart Contact, ¿sí? Entonces, hace la copia de nuevo, tiene que ter esto primero. No hay o que expandir. Acá está el contrato. Patricia, ¿dónde tem el contrato? ¿Está en Deploy? ¿Tem el contrato dónde? Y en cuanto a eso, yo puedo... A ver, también, veamos Solange el de Gonzalo, a ver cómo lo hizo Gonzalo, porque es el que estaba perdido, y porque mira, Estefanía, Macarena, Silvia, Alejandra, wow, las mujeres nos llevan ventaja, muchachos, por algo son Sí, más inteligentes. Sí, espera só un minuto. Entonces, o que yo quiero hacer ahora es que para las personas que ya publicaron sus contratos, es posible mirar los contratos de otra persona. Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar el contrato de Gonzalo. Vamos a mirar. Entonces, acá está. Recuerda que es una blockchain pública. Entonces, yo puedo usar este mismo Smart Contract para mirar el contrato de otra persona, porque el código es el mismo, pero la persona, cada uno tiene una dirección publicada. Para mirar, por ejemplo, de Gonzalo, no voy a hacer el deploy, voy a usar este botón @address. Acá yo voy a colar la dirección de Gonzalo y hacer clic en @address. Mira que ahora yo tengo otra copia de eso, pero este no es mío, este es de Gonzalo. Vamos a mirar. El getName tiene un Y Gonzalo Gobi, entonces es de Gonzalo. ¿Está listo? Y acá es la billetera de Gonzalo. Bien. Vamos a mirar uno más. Entonces yo voy a mirar de Estefania. Entonces acá el mismo Smart Contract. En @address voy a colar la dirección del Smart Contract de Estefania y hacer clic en @address. Entonces, esta tercera, entonces cada uno de esos es una instancia. Estás apuntando para una dirección diferente que está en el blockchain. Y nosotros estamos en diferentes partes del mundo, porque ustedes están en Córdoba, yo estoy en Lisboa, y yo puedo mirar tu Smart Contract. Esto no es lindo. Entonces, acá, getName, Estefania. Vamos. Entonces, es esto. Esta es nuestra idea de hoy. Esta es nuestra clase de hoy. Para la próxima clase, vamos a hacer el mismo proceso, pero en la blockchain de Ethereum y con otro Smart Contract un poquito más complicado, con unas cositas a más. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, para la próxima clase, los 3 primeros que hagan, o les 3 primeros, no puedo hablar como eso, pero bueno, se entiende que hombres y mujeres, que el primero que lo haga, los 3 primeros se van a llevar una remera. Vamos a hacer así, para meter un poco más de onda. Dale, fantástico. Una remera como esta, sí. Wow, voy a mandar a hacer 3. Vamos a ver si puedo hacer de Ethereum. 4, premio. una para mí también. 4, bueno, ahí está, otra para Solange. Entonces Ahí está, 4. ahí está.
para Solange. Vamos a hacer los 3 primeros y la profe se llevan la remera. Para que le Fantástico. metamos un poquito más de pila y se enfoquen todos a hacerlo. Bueno, este tema es un poquito más difícil, pero es muy práctico y es bueno que lo vayan siguiendo, se vayan animando a hacerlo. Lo más lindo de todo es cómo Solange va enseñando el proceso para hacer los smart contracts y cómo lo va vinculando con la billetera de MetaMask, Claro. que la billetera de MetaMask lo utilizamos siempre para todo, ¿no? En este caso lo utilizamos a través de RSK y la clase que viene la vamos a utilizar con la red de Ethereum, ¿sí? Los contratos inteligentes se utilizan en todo el mundo para la blockchain, y sabemos que la blockchain en este momento está llegando a todas las empresas, tanto para profesionales, no profesionales, gente interesada de todo tipo, estudiantes, y muchas empresas lo están usando, así que aprovechen esta clase, que es el futuro, así que le damos gracias a Solange por estar con nosotros, gracias a Constantino y a todos, un abrazo grande. El lunes va a seguir la siguiente clase con Solange para hacer el contrato inteligente de Ethereum, y mañana repetimos la clase de hoy. Mañana se repite la de hoy. Los que quieran ingresar mañana nuevamente, porque yo voy a elegir entre las 2 clases, entre esta y la de mañana, a ver cuál subo, pero los que se prendan mañana a las 3 de la tarde, la vamos a repetir y bueno, ya vamos a tener perfeccionado un par de cosas, así que nada, bueno, el que la quiera repetir, la repite. Pero las remeras son para la otra clase, cuando hagamos en la blockchain de Ethereum, que es más difícil. Bueno, genial, genial chicos, un abrazo grande. Nos vemos. Chau, 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 chau. chau. Gracias Solange, Chao. gracias Víctor, gracias chicos. Chau. Gracias querido. Chau, chau, Chao. chau.